Bueno, bienvenida de vuelta a otro episodio del Mamá SEO Podcast. Me encanta estar aquí contigo de vuelta y con un tema que toca muy de cerca mi corazón. Creo que también tocará el tuyo. Y este tema lo traje a la mesa porque hace unos días atrás estaba con una nueva alumna que se sumó a la mentoría. Ella es experta en liderazgo, en ventas, en negociación, da charlas, capacitaciones, talleres y es mamá. Se convirtió en mamá hace unos años y justamente estaba buscando un modelo un poco más escalable que no dependa tanto de ella. Y cuando ingresan a la mentoría les hacemos llenar un formulario que le llamamos formulario de onboarding. Y en este formulario ella nos puso que antes ella era esta persona ultra productiva que lograba todo y que nadie entendía cómo ella logra todo. Y hoy ella es esta persona que es mamá y que logra muchas cosas y que la gente no entiende cómo logra tanto, pero que su lista de pendientes igual siguen muchísimas cosas sin hacerse. Entonces cuando ella puso eso ahí y tuvimos esta llamada de onboarding, yo le dije, mira, estoy percibiendo que te está costando mucho aceptar que ya no sos esa persona de antes ultra, mega, high performer productiva y que ahora sos un poco diferente porque sos mamá. Cuando le dije eso, su cara cambió por completo, como que se desplomó y me dijo, sí, Fabi, me está costando muchísimo. Y en ese momento me identifiqué muchísimo con ella porque me pasó exactamente lo mismo y creo que a todas las que somos high performers, ambiciosas, workaholics en el buen sentido, que nos encanta nuestra profesión, que amamos nuestro expertise, que queremos crecer nuestros negocios, pero por la pasión que le tenemos, nos pasa eso al convertirnos en mamá, que es el duelo de identidades que vivimos. Se dice que cuando nace un hijo también nace una madre y eso es verdad. Nace una nueva identidad nuestra o un nuevo rol nuestro que es el rol de madre. Pero no se habla mucho de entonces, como nace una madre, el duelo que tenemos que vivir o que vivimos, y nadie habla de eso, de identidades. Entonces, al momento de que nace mi hija, sí nació con ella una mamá, pero al cabo de unos meses, cuando esta mamá que yo pensaba que seguía siendo la misma Fabi y la high performer quería volver a trabajar y yo trabajaba desde casa, entonces yo creía que re iba a poder. Adivinen qué, esta mamá estaba cansadísima, esta mamá tenía una laguna mental, esta mamá, su instinto maternal le llevaba a tener otras prioridades en la vida. Entonces yo personalmente viví un choque muy grande psicológico de identidades, una pelea constante interna de la Fabi mamá y mi instinto leónico que está tan activo naturalmente en el posparto y la Fabi empresaria, emprendedora, ambiciosa, experta que quería como que seguir con lo suyo y no veía por qué no podía seguir. Entonces para mí fueron unos meses ahí en el posparto bastante duros que honestamente tengo que admitir me llevó casi a una depresión posparto porque fue un choque para mí muy grande porque nunca me habían hablado de eso, ¿verdad? Por eso es que a mí también me encanta traer estos temas a la mesa porque cuando me pasó eso yo dije si me hubiesen dado la expectativa correcta esto hubiera sido diferente, al menos para mí. Es como cuando te vas a un restaurante, si te dicen es el mejor restaurante del mundo vas a comer riquísimo y de repente es un desastre, el bajón que vivís es demasiado grande. Entonces yo tenía una expectativa. Yo había hecho curso de parto, de lactancia, de todo, pero nadie me habló de eso con ser empresaria. O sea, cómo se vive ese choque, por así decirlo, o esa evolución. Entonces, para mí fue un duelo de identidad donde, en cierta forma, había que aceptar y tenemos que aceptar que sí, ya no vamos a ser las mismas. Y yo creo que toca hacer un proceso de aceptación, de honrar lo que fue, de aceptar lo que fue y de aceptar esta nueva realidad, pero no como algo limitante. Eso es lo que veo un poco que les pasa a las mamás empresarias. Como la maternidad te frena en muchos sentidos, como por la maternidad tuviste que frenar varios meses, entonces tuviste que frenar varias metas, tuviste que bajar 5 cambios, de por ahí ya no estás del todo 100% tu mente en el negocio. Entonces tuviste que ponerle freno
asociamos que la maternidad entonces es un freno para nuestro crecimiento. Y yo hoy con este episodio, si sos mamá, si sos empresaria y si estás o viviste este duelo que estoy hablando de identidades o de por ahí te está costando todavía barajar esos roles de mamá y empresaria, te invito a que cambies la percepción de lo que es ser mamá empresaria. Te invito a que veas la maternidad como un potenciador de tu rol como empresaria, porque así es un potenciador de tu vida. Porque adivina qué, lo único que está pasando aquí, del por qué, y como esta alumna se sentía como que estaba arrastrando este nuevo rol de ser mamá empresaria, porque no podía lograr operar como la high performer que ella era, como esa persona de alto rendimiento. Entonces, todo venía desde una energía de arrastre, de extrañando a la persona que era. Y lo único que ahí está pasando es que hay una falta de alineación de identidad. Ella estaba intentando seguir operando de una identidad que ya no es y que ya no va a volver a ser. Entonces, al momento de alinearte con tu nueva identidad y con conciencia, construir esa nueva identidad de lo que quisieras ser y de cómo quisieras ser como mamá empresaria, ahí se empieza a abrir un camino hermoso de crecimiento y evolución como mujer, como mamá, como CEO, y un camino que te catapulta y te potencia. Entonces, de que vas a vivir un duelo y vivimos un duelo de identidad, eso es real. Estamos dejando morir, entre comillas, una partecita nuestra, o una, más bien, yo diría una manera de operar nuestra y creencias nuestras. Entonces, al momento de convertirnos en mamá y en el paso de los años, lo que tenemos que hacer es conectarnos con lo que hoy quiere esa nueva persona que sos, o esa persona evolucionada, esa versión evolucionada tuya. Hoy tenés un rol más en tu plato, que es el rol de mamá, que es un rol enorme. Entonces, toca pensar en hoy cuáles son mis valores, hoy cuáles son mis prioridades, hoy cuáles son las cosas que verdaderamente me interesan, hoy qué me mueve. Hoy, ¿cómo me gustaría a mí que sea mi día a día? Hoy, ¿cómo me gustaría operar? Hoy, ¿qué ya no estoy dispuesta a hacer? Hoy, ¿qué es lo más importante para mí? Y vas a ver que desde el momento que empezás a reconocer esas cosas en vos, va a ser como una sensación de paz. ¿Por qué? Porque verdaderamente le estás empezando a dar lugar a esa nueva identidad. Y la vas a empezar a empoderar a esa identidad. Entonces se trata de que construyas a conciencia esta nueva identidad de mamá, CEO y empresaria que quisieras ser. Entonces lo que yo le recomendé a esta alumna, porque me dijo, bueno Fabi, ¿y cómo hago? ¿Cómo dejo morir a esa que era antes? Yo le dije, más que dejarle morir, no va a morir. Si vos seguís teniendo esas cualidades, esos conocimientos, esos intereses, lo que tenés que hacer es alinear en prioridades. De por ahí, antes mi prioridad era irme a esquiar todos los fines de semana, como le pasaba a mi esposo. Él se iba a esquiar todos los fines de semana a hacer wakeboard. Nacieron las niñas, adivina que esas prioridades cambiaron. Su instinto paternal, él quería quedarse en casa, queríamos estar con las niñas. Entonces es una alineación de prioridades, ¿sí? Y esas prioridades, sobre todo en los primeros años, van a ir cambiando muchísimo, porque al comienzo el bebé es chiquitísimo, no puede salir al sol, no, esto, no, aquello. Después ya, desde el momento que caminan, es como que más peligroso ir a ciertos lugares. Ahora que mis hijas tienen 5 y 6 años, 5 va a cumplir Carla dentro de poco, ya es otra la película, ya podemos volver a reconectar con nuestra parte aventurera, con nuestra parte deportiva, con otras áreas mías que no se murieron, entre comillas, sino más bien la puse en pausa, no eran prioridad en ese momento, le di prioridad a otras cosas. Entonces, este duelo de identidad va a ser mucho más fácil en el momento que te dejes de enfocar en la identidad que eras antes y más bien pienses y mires para adelante, no mires para atrás. Mira para adelante y sí, ¿quién quiero ser hoy? ¿Qué tipo de emprendedora, empresaria quiero ser? Y conectar con eso. Volver a alinear tus patitos, como se dice. Volver a alinear tus valores, volver a alinear tus intereses, volver a alinear tus no negociables. Y algo que sirve, y a mí me sirve muchísimo, porque este duelo de identidad es algo
que no es que de un día para otro se va a ir, porque al menos las que son como yo y las high performers, las ambiciosas, las que son súper pasionales con su expertise, les encanta aprender, formarse, conectar con colegas y demás, te lleva al querer volver a eso, literal le extrañas, yo le extraño, hubo un punto yo le extrañaba a eso, ¿verdad? Entonces, cuando llego a esos momentos donde siento que ya le extraño, que quiero volver al ruedo, ¿verdad? Donde yo estoy 100% en mi trabajo, lo que me sirve muchísimo es parar, mirarle a los ojos a mis hijas y saber que esto es temporal. Que tengo 8 años, 9, 10, como muchísimo. Yo diría que 7, 8 años, donde literal ellas quieren desde el fondo de su corazón estar conmigo. Después de esos años, ellas ya van a estar empezando a volar solitas, ya van a querer estar más con los amigos, empezar a explorar diferentes cosas, actividades, etc. Pero hoy, en esta primera infancia, ellas quieren estar conmigo. Y esos son años que nunca más van a volver. Nunca más. Nunca más. Entonces, recordarme eso cuando quiero como que, ay no, pero quiero trabajar más, quiero más horas y vienen ellas y como que me molesta esa interrupción. Soy muy consciente del momento donde yo empiezo a sentir que ellas son una molestia para mí y digo, Mariana, ahí parás la pelota. Ahí parás la pelota y ahí intencionalmente respiro y literal digo, nunca más vas a tener estos años con ella. Y hasta quiero llorar cuando digo eso. Nunca más vas a tener estos años con ellas. Así que anda a disfrutar. Balance. Tenés toda tu vida para crecer tu negocio. Y creo que ese es el cambio más grande que vivimos las mamás empresarias, de saber que tenemos que poner un poquitito, bajar. Estábamos quinta fondo, tenemos que ir en tercera ahora con nuestra empresa. Si queremos ir en quinta fondo es viable, pero tenemos que traer equipo, mucho equipo. Y muy entrenado. Entonces es elegir un poco las batallas. Yo particularmente, para mí no tiene sentido que estés emprendiendo y creciendo y llegando a tus millones si eso te costó el tiempo con tus hijas y si eso o con tus hijos, o si eso te costó tu tiempo de calidad, o si eso te costó tu pareja, tu familia. Para mí no tiene sentido, para mí no vale la pena y yo jamás te voy a enseñar a que hagas eso. Yo te voy a enseñar a que lo hagas de manera muy intencional y como digo, si querés ir de quinta a fondo lo puedes hacer, va a ser con intención, con una estructura clara y sin hipotecarte a vos, a tus hijos, a tu pareja, a tu familia en el camino. Porque finalmente la raíz de por qué estás haciendo todo es por ellos. Si nosotros nos empezamos a poner a pensar cuál es tu verdadero motor detrás, yo estoy segura que me vas a decir algo que tenga que ver con tu familia. Me vas a decir, quiero una mejor vida para ellos, quiero darle experiencias hermosas, quiero vivir cosas con finalmente ellos son el motor final, lo que te nutren día a día. Entonces, ¿qué sentido tiene que hayas llegado al éxito sin haber cultivado una relación de calidad con ellos? Finalmente, cuando sean grandes, no te van a preguntar, y esto lo escuché en un reel una vez, no te van a preguntar qué marca de champión usaban, qué auto tenías, si la casa, por qué no tenías una casa más grande. Ellos se van a acordar y lo que se queda en la retina, en su subconsciente son esos momentos de conexión contigo. Entonces, para mí se trata de crecer de forma intencional y lo que estaba diciendo que a mí me ayuda mucho en esos momentos donde siento que mi hija es una molestia, el parar la pelota y conscientemente darme cuenta que estoy entrando en ese modo medio workaholic y decir esto pasará y no volverá. Y eso sí que me va a doler. Eso sí que me va a doler. Entonces, al recordar eso, volvés a conectarte con, no, yo quiero ser este tipo de mamá empresaria, yo quiero ser este tipo de mujer. Y también lo que pasa mucho es que vemos a otros expertos, colegas, a mí me pasa muchísimo, yo prácticamente fundé un mastermind en el mundo hispano donde están personas como Cris Ursúa, Enrique Delgadillo, Coral Muyáez, por ahí son nombres que te suenan. Fundamos ese mastermind, lo tuvimos por como 3-4 años
Y después yo me salí porque iba a ser mamá. Yo les dije, chicos, yo voy a hacer un cambio, quiero realmente vivir mi maternidad, así que como que me salgo. Y claro, yo les veía a ellos que seguían operando y grandes lanzamientos, llegaron a los millones, en muchísima cantidad de alumnos. Yo ahí dando la teta, ¿verdad? Y te hace sentir súper mal. Y llega un punto que cuando tu hija ya tiene 1 o 2 años, decís, ¿cómo no puedo seguirle el ritmo a la gente? O sea, ¿qué hay mal en mí? Empieza mucho la culpa, mucha frustración y empieza esta espiral. Pero claro, después yo me pongo a pensar racionalmente y digo, Fabiana, es que mira, sí estás logrando todo esto, pero a la par estás haciendo crecer una familia. Y eso no, ahí cambia completamente la regla de juego, cambia por completo todo. Entonces, el compararnos también es muy nocivo, porque nos comparamos con personas que por ahí no tienen nuestros mismos ideales, estilo de paternidad o de maternidad, o no son luego papás y mamás, entonces tienen el tiempo de América, el espacio mental, están lechuguita todos los días para darle con todo a su sueño. Entonces recordá que estás creciendo 2 cosas, estás creciendo una familia, estás creciendo tu negocio. Y eso en sí es enorme. Y eso en sí para mí es un logro gigante. Entonces, que llegues a los millones con una familia como que desmoronada no es éxito. Que llegues a los millones en vez de 3 años, en 5, 10 años, pero con tu familia súper sólida, recontra conectada, tus hijas o hijos orgullosos de vos, tu pareja ahí a tope contigo. Eso es éxito, a eso apuntamos. Entonces te invito a que abraces esta nueva identidad, que la construyas con conciencia. Quiero que sepas que todas pasamos por eso, que no estás sola si estás viviendo eso. Si estás actualmente por tener un bebé o estás en las trincheras en el posparto, como yo le llamo, no te apures. Esos tiempos son preciados, son durísimos, pero son preciados. Recordá que todo pasa. Yo siempre decía, todo pasa y esto también pasará. Nunca más van a volver esos años, esos meses, así que disfruta. Yo creo que cada cosa a su tiempo sí lo podemos tener todo, pero con reglas de juegos diferentes y adaptadas, con mucha intención de por medio. Así que abrazale a esa mamá SEO que sos, a esa mamá empresaria y construí esta nueva identidad tuya con mucha conciencia y con mucha intención. Abrazale, sé empática contigo y desde ese lugar de gozo opera. Desde ese lugar donde ves que tu maternidad te va a potenciar. ¿Y por qué te digo que te va a potenciar? Porque lo hace. Te hace más productiva porque tenés menos horas. Te hace más estratégica porque estás cansada y no querés hacer cosas en vano. Te hace ser mucho más visionaria porque tenés una misión más profunda, porque querés dejar un legado, porque ya estás operando para alguien te está mirando y sos la influencer de esas personitas. Te potencia muchísimo en tu rol como empresaria y SEO, pero vas a empezar a ser así desde el momento que lo veas así, que te cambies los lentes, de que dejes de intentar volver a ser como era y la vida como era. Abrazar la nueva vida y poner los nuevos términos y desde ese lugar empezar a operar. Y vas a ver que a poco también vas a ir incorporando cosas de tu vida pasada antes de tener hijos. Vas a traer lo bueno que pasaba ahí. Entonces, abrazar esta nueva identidad. Espero que este episodio te haya servido. De verdad es algo que a mí me toca muy de cerca. Yo las súper recontra entiendo. Y cuando estaba hablando con esta alumna, yo le decía, te entiendo por esto. Y te sentías así. Ella me miraba y así, como que casi que se puso a llorar de que alguien le entendía, y de eso se trata. Para eso existe este podcast, para eso existe esta marca, y para que sepan también desde el lugar donde yo opero. Yo siempre cuando traigo a una nueva clienta a mi mentoría, mucho de lo que nos enfocamos es en que encuentren ese balance, en ayudarles a optimizar su agenda, a construir esta nueva identidad de mamá SEO, mirando su modelo de monetización de manera mucho más estratégica, simplificarlo al lanzar este programa de alto impacto y que todos lo hagan con mucha intención. Le cuidamos muchísimo en eso. Cuando vemos que se están yendo, es como que espera. Una vez pasó que mi hijo estuvo enfermo, tuvo fiebre, no sé qué, no dormí, y así, ok, tomate esos 2 días libres, tranquila, no pasa nada.
tu hijo te necesita ahora. Entonces mucho nos enfocamos en eso porque para mí es súper importante, porque creo que si nosotras estamos enteras, todo fluye, y si no, no. Entonces, ¿qué sentido tiene de vuelta? Así que espero que te haya servido este episodio. Compartí este episodio, por favor, de verdad, esto es un tema que se tiene que hablar, que más mujeres, mamás sepan que estamos con ellas, que es normal y que sepan cómo encarar. Así que compartilo con esa mamá emprendedora o mamá empresaria que conoces, compartilo en tus redes. También me encantaría que te suscribas aquí en Spotify o si estás viendo en Apple Podcast, que te suscribas para que sigas recibiendo las notificaciones de los nuevos episodios, que me dejes una reseña. Me encantaría conocer qué te están pareciendo los episodios, el podcast en general. Si tenés sugerencias también, súper bienvenidas. Y por supuesto, cuando compartas en tus redes, etiquétame. Lo que más llena mi corazón es ver que mi mensaje se está expandiendo y está llegando a más personas. Así que hagamos que hayan más mamás SEOs orgullosas, enteras, que estén operando de un lugar desde la intención, la estrategia. Así que compartí este episodio. Y por supuesto, si aún no eres parte, tenemos la tribu de Mamá SEO. Podés ir a somosmamaseo.com/comunidad. Es una comunidad gratuita en una plataforma donde al ingresar ya podés empezar a ver recursos gratuitos. Tengo ahí un mini curso que se llama Activa la CEO que hay en ti, donde justamente te va a ayudar a activarte con esa identidad. Hablo de hecho ahí en una de las lecciones de la identidad, hablo de los no negociables, de delegar. Te va a servir muchísimo y recontra va con este episodio. Así que anda a somosmamaseo.com/comunidad. Para sumarte a la plataforma te vamos a dar acceso, es gratuita y ya puedes estar ahí con las otras expertas. Esta es una comunidad de expertas que también son mamás. Si no sos mamá, igual sos bienvenida. Pueden ser futuras mamás o simplemente expertas que también quieren una vida en balance con todos sus roles. Así que más que bienvenidas. Vayan a somosmamaseo.com/comunidad, compartí el episodio y nos vemos en el próximo episodio de Mamá SEO Podcast.